Buenos días, compañeros inmobiliarios, compañeros, amigos de Facebook, de Instagram. Aquí estamos, Martes con François, número 16. Pues sí, número 16. Hoy es un martes un poco particular. Primero porque no es martes. Hoy somos jueves, como lo sabéis todos. Pero por desgracia, estaba muy contento de estar en Madrid el pasado martes, por esto no pude hacer este martes con François, por esto lo hago hoy jueves, y un martes un poco especial hoy, porque hoy pues llevo 15 años casados con mi mujer, entonces 15 años casados con Nadej, 2 hijos magníficos. Pues Nadej, un fuerte abrazo, feliz cumpleaños, y esta noche lo vamos a celebrar todo lo alto. Pues sí, imagínate. Bueno, entonces, martes con François. Nadej, un abrazo muy, muy fuerte. Hoy, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de pues, lo que habíamos estado hablando hace un tiempo, de esta nueva ley de protección oficial que que tiene que salir dentro de poco en Barcelona. Aquí en Barcelona, este 30% que los promotores tendrán que dedicar a la protección de la vivienda social en sus promociones. Ayer leí un artículo que estaba diciendo, un profesional inmobiliario, una red importante, estaba diciendo que según ellos, pues esta nueva ley, pues iba a subir los precios de las promociones, porque los promotores tendrán que trasladar un poco el coste o el precio que no pueden con las otras piezas. Pues lo veo complicado, porque estamos en la ley de la oferta y la demanda. Si hoy subes un precio, ya que estamos en precio en la ciudad de Barcelona bastante elevado, pues yo no creo que haya realmente un gran recorrido para incrementar un 30% de esos precios actualmente. Por lo cual, yo creo que no hay mucho riesgo que este incremento se pase a los otros precios, porque es que básicamente no se van a vender. Y punto número 2, también decían que esta nueva ley iba a hacer que se iba a ralentizar o que se iba a parar totalmente la inversión de obra nueva en Barcelona. No estoy de acuerdo. Esta ley existe en muchos países, esta ley existe en Inglaterra, en Londres, esta ley existe en París, y la actividad inmobiliaria no se ha parado por esto. Lo que ha hecho es que efectivamente la repercusión que tiene es que los propietarios pues, han visto bajar el valor de sus activos, porque su activo hoy vale el precio menos 20%, porque es que el VPO pues no es cero. El VPO tiene un precio, son alrededor menos de 2.000 euros en Barcelona, por lo cual esto se paga, más o menos será su coste que recuperará y punto sobre esta parte del 30%. Entonces él, en su estudio de mercado, en su estudio de precio, pues pondrá el parámetro del 30% o 20% en su propuesta, y nosotros los inmobiliarios iremos a ver al propietario y le explicaremos que su edificio, su terreno, pues lo que vale exactamente. Entonces, los gran perjudicados de esta ley son los propietarios de suelo de Barcelona. Los ganadores de esta ley, pues las ciudades limítrofes, pues porque es que aquí sí que muy probablemente verán sus precios incrementar un poquito. Bueno, la gente que no puede permitirse vivir en el centro de Barcelona, pues también ellos serán los ganadores, pero no creo realmente que esta ley afecta a la alza los precios que tenemos actualmente. Lo importante es que esta ley no tenga carácter retroactivo, porque si tiene carácter retroactivo, sí que tenemos un problema. Porque el promotor tiene actualmente un barema de precio, una tarifa, unas expectativas de ventas, y pues si de repente su expectativa baja porque tiene que incluir el 30%, pues aquí es donde tenemos el problema.
Entonces, no tiene que tener carácter retroactivo esta ley. Y si no, pues oye, tenemos que ir con nuestro mundo y, oye, repito, esta ley existe en numerosas ciudades, por lo cual habrá que adaptarse y los grandes perdedores, pues aquí serán los propietarios de edificios y los propietarios de suelo. Otro tema también que tendremos que resolver de esta ley es en un mismo edificio, pues convivir dos tipos de clientes, dos tipos de personas, sobre todo cuando estemos hablando de una zona prime de Barcelona, pues aquí donde yo creo que tendremos que ver opciones como existe en Londres, como existe en París, que en vez que de este 30% se construya en el mismo edificio, pues que se puede tener un pacto con el ayuntamiento y que me dejas construir en un solar que me pones a disposición, por ejemplo, ayuntamiento, y ese 30% pues los repercutiré ahí en este suelo, porque está en mi guía de precio, está en mi business plan, por lo cual lo tengo asumido, y los propietarios que no quieren asumir que su propiedad ahora ha perdido un 20%, pues no podrán vender, simplemente. Por lo cual no creo que realmente la actividad tenga un parón muy importante a salir de esta ley, porque simplemente los compradores tienen que incluir este nuevo panorama en su estudio de precio. Seguramente que algunos dirán, pues yo no me interesa ir a ver otras ciudades que esta ley no existe, pero hoy si quieres invertir en Barcelona, pues es lo que toca muy pronto. Bueno, señores, aquí se acaba martes con François este jueves. Un abrazo a Nadej, fuerte abrazo, feliz cumpleaños, 15 años. Y aquí estamos, nos veremos la próxima semana. No creo que lo podamos hacer el martes, o sí, quizás con alguna sorpresa el próximo martes. Un abrazo muy fuerte, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Pues no dudéis en esto, Gracias si os interesa, si os gusta, pues realmente no dudar en ponerme like, ponerme preguntas y ya está. Pues oye, un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. 1 y 2.